Desde los tiempos antiguos, la llegada del Mesías había sido anunciada por los profetas de Israel. La historia de Jesús no comienza con su nacimiento en Belén, sino mucho antes, con las profecías que hablaban de un Salvador que vendría a redimir a la humanidad. Estas profecías eran como luces en la oscuridad, ofreciendo esperanza a un pueblo oprimido y ansioso por la redención. Una de las profecías más significativas se encuentra en el libro de Isaías, donde se dice: «Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Este pasaje no solo anuncia el nacimiento milagroso de Jesús, sino también su naturaleza divina. Emmanuel significa Dios con nosotros, sugiriendo que este niño sería Dios encarnado, viviendo entre los hombres. Esta promesa de un Salvador divino era una esperanza en tiempos de gran dificultad para el pueblo de Israel. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta cómo esta profecía comenzó a cumplirse. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen llamada María, que vivía en Nazaret. Cuando el ángel se le apareció, le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas 1:28. María, asustada y sorprendida, no entendía el saludo del ángel. Pero Gabriel continuó, asegurándole que no temiera y revelándole que ella había sido escogida para una tarea divina. Concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. Este hijo sería llamado Jesús, que significa Dios salva, y sería grande, llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. El anuncio del ángel no solo confirmó las antiguas profecías, sino que también inició un nuevo capítulo en la historia de la salvación. María, con humildad y fe, aceptó esta misión divina diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Este acto de fe y obediencia marcó el comienzo de la realización del plan de Dios para la redención del mundo. Mientras tanto, José, el esposo prometido de María, enfrentó su propia crisis de fe. Al enterarse de que María estaba embarazada, consideró dejarla en secreto para no exponerla a la deshonra pública. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». Mateo 1:20. José, siendo un hombre justo y obediente a Dios, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó a María como su esposa. Este inicio de la historia de Jesús es un recordatorio poderoso del cumplimiento de las promesas de Dios y del papel esencial de la fe y la obediencia en la obra divina. Desde el principio, Jesús fue anunciado como el cumplimiento de las antiguas profecías, un Salvador divino que vendría a vivir entre nosotros, a enseñar, sanar y finalmente a redimirnos. El nacimiento de Jesús es uno de los eventos más emblemáticos de la historia cristiana, y está rodeado de humildad, maravilla y significación profética. Cuando María estaba a punto de dar a luz, un decreto del emperador romano César Augusto obligó a todos a registrarse en su ciudad de origen. José y María, cumpliendo con esta orden, viajaron desde Nazaret a Belén, la ciudad de David, ya que José pertenecía a la casa y familia de David. Este viaje, que probablemente fue difícil y agotador, fue parte del plan divino, ya que cumplió la profecía de Miqueas que decía: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Miqueas 5:2. Al llegar a Belén, encontraron que no había lugar en la posada. María, en trabajo de parto, dio a luz a Jesús en un establo, un lugar humilde y modesto. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, una imagen que contrasta profundamente con la grandeza de su identidad divina. Aquí, en este entorno tan sencillo, el Salvador del mundo hizo su entrada en la historia humana. Este acto de humildad refleja la naturaleza de Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:6-7. La llegada de Jesús fue anunciada de una manera milagrosa a un grupo de pastores que estaban en los campos cuidando de sus ovejas.
Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11. Los pastores, llenos de asombro y alegría, fueron de inmediato a Belén para ver al niño. Al encontrar a María, a José y al bebé acostado en el pesebre, contaron lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Este evento no solo fue un cumplimiento de la promesa de un Salvador, sino también un recordatorio de que Dios a menudo elige lo humilde y lo insignificante para llevar a cabo sus propósitos más grandes. Jesús, el Rey de Reyes, no nació en un palacio, sino en un establo, y su nacimiento fue primero anunciado a los pastores, los marginados y despreciados de la sociedad. Además de los pastores, unos magos del Oriente también vinieron a adorar al niño Jesús. Guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén buscando al Rey de los judíos que ha nacido. Mateo 2, 2. La estrella los llevó hasta la casa donde estaba el niño, y al verlo, cayeron y lo adoraron. Le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra, cada uno simbolizando un aspecto diferente de su identidad y misión. El oro representaba su realeza, el incienso su divinidad, y la mirra su sufrimiento y muerte. Este acto de adoración por parte de los magos también cumple las palabras del Salmo 72, 10-11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Así, el nacimiento de Jesús es un evento que une lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal, y que anuncia el inicio de una nueva era de redención y esperanza. Los primeros años de Jesús están envueltos en misterio, con pocas menciones en los evangelios acerca de su infancia. Sin embargo, los relatos que tenemos nos proporcionan vislumbres significativos de su identidad y misión desde una edad temprana. Después de la visita de los magos, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño, diciéndole que huyera a Egipto con María y el niño, ya que Herodes buscaba matar a Jesús. Esta huida a Egipto y su posterior regreso después de la muerte de Herodes cumplió otra profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. Una de las pocas historias que tenemos de la infancia de Jesús ocurre cuando tenía 12 años. Jesús y su familia fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre. Después de la celebración, mientras regresaban a casa, José y María se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Después de buscarlo por 3 días, finalmente lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento y de sus respuestas. Lucas 2, 40 y 6:47. Cuando sus padres le preguntaron por qué se había quedado atrás, Jesús les respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2, 49. Esta respuesta es reveladora, ya que muestra que Jesús, incluso a una edad temprana, tenía una clara comprensión de su identidad como el Hijo de Dios y de su misión en la tierra. Su devoción y conocimiento de las Escrituras sorprendieron a los maestros del templo y a todos los que le escucharon. Después de este evento, Jesús regresó a Nazaret con sus padres y vivió en obediencia a ellos. Aunque los evangelios no nos dan detalles específicos de los años siguientes, se dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 52. Este periodo de crecimiento y preparación es fundamental, ya que Jesús estaba siendo preparado para su ministerio público, que cambiaría el curso de la historia. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio público, un evento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Este ministerio comenzó con su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, un acto que no solo inauguró su misión, sino que también reveló su identidad como el Hijo de Dios. Juan el Bautista, un profeta que predicaba el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados, fue el precursor de Jesús, cumpliendo las palabras de Isaías: Voz
del que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40:3. Cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan intentó disuadirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mateo 3:14. Sin embargo, Jesús insistió diciendo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Al ser bautizado, Jesús no solo se identificó con la humanidad en su necesidad de arrepentimiento, sino que también cumplió con la voluntad de Dios de una manera que marcó el comienzo de su obra redentora. Al salir del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Este momento es significativo por varias razones. Primero, afirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Segundo, marca el comienzo de su ministerio público. Y tercero, muestra la aprobación divina de su misión. El bautismo de Jesús no solo fue un acto de obediencia, sino también una declaración pública de su propósito y llamado. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este período de 40 días de ayuno y oración fue un tiempo de preparación y prueba. Las tentaciones que enfrentó Jesús no fueron solo pruebas de su carácter, sino también ataques directos a su misión y propósito. En cada tentación, Jesús respondió con la Escritura, demostrando no solo su conocimiento de la palabra de Dios, sino también su total dependencia y confianza en el Padre. La tentación en el desierto establece el tono para el ministerio de Jesús, mostrando que su camino no sería fácil, pero que él estaba completamente comprometido a cumplir la voluntad de Dios, sin importar el costo. Este compromiso se vería reflejado una y otra vez en su enseñanza, en sus milagros y finalmente en su sacrificio en la cruz. Después de su bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para enfrentar un tiempo de tentación y prueba. Este episodio no es solo un relato de resistencia personal, sino una manifestación del enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal, y la preparación de Jesús para su ministerio público. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó, lo que lo dejó físicamente debilitado pero espiritualmente fortalecido. En este estado de vulnerabilidad física, el diablo se acercó a él con 3 tentaciones significativas, cada una diseñada para socavar su identidad y misión. La primera tentación fue una apelación a la necesidad física de Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Este desafío no solo buscaba explotar el hambre de Jesús, sino también cuestionar su dependencia de Dios. Sin embargo, Jesús respondió con firmeza citando Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí, Jesús muestra que la verdadera vida y sustento provienen de la palabra de Dios, y no simplemente de satisfacer necesidades físicas. La segunda tentación llevó a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén, donde el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Esta tentación apelaba al deseo humano de demostrar poder y protegerse del peligro. Sin embargo, Jesús nuevamente respondió con las Escrituras diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Aquí, Jesús rechazó la idea de usar su poder divino para beneficio propio o para probar a Dios, afirmando su total confianza y obediencia al Padre. La tercera tentación fue quizás la más directa y audaz. El diablo llevó a Jesús a un monte muy alto, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:9. Esta tentación ofrecía a Jesús el camino fácil hacia el poder y la gloria sin el sufrimiento del camino de la cruz. Pero Jesús rechazó esta oferta de manera decisiva. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En esta declaración, Jesús reafirma su devoción y fidelidad exclusivas a Dios,
rechazando cualquier tipo de compromiso con el mal. Estas tentaciones fueron más que simples pruebas. Fueron un campo de entrenamiento espiritual donde Jesús se preparó para la obra que tenía por delante. Salió del desierto lleno del poder del Espíritu, listo para proclamar el reino de Dios y desafiar las estructuras del pecado y la injusticia. Su victoria sobre la tentación no solo confirma su identidad como el Hijo de Dios, sino también establece un modelo de resistencia y fidelidad que seguiría en su ministerio. Después de su experiencia en el desierto, Jesús regresó a Galilea, donde comenzó a predicar el mensaje central de su ministerio. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Esta declaración inauguró una nueva era en la historia de la salvación. Con estas palabras, Jesús proclamó que el reino de Dios había llegado y estaba disponible para todos aquellos que se arrepintieran y creyeran en las buenas nuevas. Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea. Entre los primeros en ser llamados fueron Simón Pedro y su hermano Andrés, quienes eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Este llamado no solo cambió la vida de Pedro y Andrés, sino que también marcó el inicio de un nuevo movimiento que transformaría el mundo. Poco después, llamó a Santiago y a su hermano Juan, quienes también dejaron sus redes y lo siguieron. La elección de los discípulos fue fundamental para el ministerio de Jesús. Estos hombres ordinarios, con diferentes personalidades, fortalezas y debilidades, fueron escogidos no por su sabiduría o estatus social, sino por su disposición a seguir a Jesús y aprender de él. Jesús los llamó para ser sus compañeros más cercanos, para que aprendieran de sus enseñanzas y para que finalmente llevaran su mensaje al mundo después de su partida. Una de las primeras enseñanzas públicas de Jesús ocurrió en una sinagoga en Capernaum, donde comenzó a enseñar con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. No enseñaba como los escribas, sino con una autoridad divina que venía directamente de su relación con el Padre. En medio de su enseñanza, un hombre con un espíritu inmundo gritó: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Marcos 1:24. Jesús reprendió al espíritu inmundo diciendo: «Cállate y sal de él». Marcos 1:25. Inmediatamente, el espíritu inmundo salió del hombre, causando asombro entre todos los presentes. Este evento marcó el comienzo del ministerio de sanidad y liberación de Jesús. A partir de ese momento, Jesús comenzó a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos por espíritus malignos. Estos milagros no solo demostraron su poder y autoridad divina, sino que también confirmaron su mensaje de que el reino de Dios había llegado. A través de estos actos, Jesús mostró la compasión y el amor de Dios hacia la humanidad sufriente, cumpliendo así las profecías que decían que el Mesías traería sanidad y liberación. Uno de los momentos más significativos del ministerio de Jesús es el Sermón del Monte, una colección de enseñanzas que abordan la ética del reino de Dios y la verdadera naturaleza de la justicia y la piedad. Este sermón, que se encuentra en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, comienza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que describen las actitudes y características de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Jesús comenzó diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Mateo 5:3-5. Estas declaraciones eran radicales y contrarias a la sabiduría convencional de la época, que asociaba la bendición con la riqueza, el poder y la autosuficiencia. Las bienaventuranzas continuaron: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:6-9. Estas enseñanzas elevan la justicia, la misericordia, la pureza y la paz como los valores fundamentales del reino de Dios, valores que a menudo son ignorados o subestimados por el mundo.
Finalmente, Jesús dijo: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5, 10, 11. Con estas palabras, Jesús aseguró a sus seguidores que serían bendecidos incluso en medio del sufrimiento y la persecución, porque el reino de Dios pertenece a aquellos que se mantienen fieles a Él. El Sermón del Monte también abordó otros aspectos importantes de la vida en el reino de Dios, incluyendo la relación con la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la retaliación y el amor a los enemigos. Jesús enseñó que la justicia del reino de Dios no es simplemente una cuestión de cumplir con los requisitos externos de la ley, sino de un cambio interno de corazón. Por ejemplo, en relación con la ira, Jesús dijo: Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, 21-22. Estas enseñanzas radicales desafiaron la comprensión contemporánea de la justicia y mostraron que el estándar del reino de Dios es mucho más alto que cualquier sistema humano de moralidad o ley. Jesús llamó a sus seguidores a ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Una llamada a reflejar el carácter santo y amoroso de Dios en todas sus acciones y actitudes. Jesús era un maestro que a menudo usaba parábolas para enseñar verdades profundas sobre el reino de Dios. Las parábolas son historias simples y metafóricas que revelan realidades espirituales, de manera que sean accesibles para aquellos con corazones abiertos y receptivos, pero que ocultan esas mismas verdades de aquellos que no están dispuestos a escuchar y entender. A través de las parábolas, Jesús invitó a sus oyentes a reflexionar y a buscar una comprensión más profunda de las cosas de Dios. Una de las parábolas más conocidas es la del sembrador, que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. En esta parábola, Jesús habló de un sembrador que salió a sembrar semillas, algunas de las cuales cayeron junto al camino y fueron devoradas por las aves. Otras cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra, y, aunque brotaron rápidamente, se secaron por falta de raíz. Otras cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Y finalmente, algunas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha abundante. Mateo 13, 3-8. Jesús explicó que la semilla representa la palabra de Dios y que los diferentes tipos de suelo representan las diferentes respuestas de las personas a esa palabra. Aquellos que oyen la palabra y no la entienden son como la semilla que cae junto al camino. Aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas, son como la semilla que cae en pedregales. Aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan, son como la semilla que cae entre espinos. Y aquellos que oyen la palabra y la entienden, produciendo fruto, son como la semilla que cae en buena tierra. Mateo 13, 18-23. Otra parábola significativa es la del buen samaritano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley sobre quién es su prójimo, Jesús contó la historia de un hombre que fue asaltado y dejado medio muerto en el camino de Jerusalén a Jericó. Un sacerdote y un levita pasaron por el camino, pero ambos lo ignoraron. Finalmente, un samaritano, una persona despreciada por los judíos de esa época, se detuvo, lo cuidó, lo llevó a una posada y pagó por su recuperación. Lucas 10, 30-35. A través de esta parábola, Jesús enseñó que el verdadero amor al prójimo no se limita a las barreras étnicas, religiosas o sociales, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. Jesús concluyó diciendo: Ve, y haz tú lo mismo. Lucas 10, 37, desafiando a todos a vivir una vida de compasión y amor desinteresado. Cada parábola de Jesús ofreció una visión única del reino de Dios. En la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, Jesús describió el reino de Dios como algo de valor incalculable, digno de dejarlo todo para obtenerlo. Mateo 13, 44-46.
En la parábola de la semilla de mostaza y la levadura, Jesús enseñó que el reino de Dios, aunque comienza pequeño, tiene un crecimiento poderoso e imparable. Mateo 13, 31-33. En la parábola de la red, Jesús habló de la justicia final del reino, donde los justos serán separados de los malvados. Mateo 13, 47-50. Estas parábolas no solo revelaron la naturaleza del reino de Dios, sino que también invitaron a los oyentes a participar en él. Cada historia desafió a sus oyentes a reconsiderar sus expectativas y a comprometerse a vivir de acuerdo con los valores y principios del reino. Los milagros de Jesús son manifestaciones visibles de su poder divino y su compasión por la humanidad. Estos actos asombrosos no solo confirmaron su identidad como el Hijo de Dios, sino que también ilustraron las realidades del reino de Dios que Jesús vino a anunciar y a establecer. Cada milagro que Jesús realizó fue un acto de amor y un signo de su autoridad divina sobre la creación, la enfermedad, el pecado y la muerte. Uno de los primeros milagros de Jesús registrado en los Evangelios es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Cuando se acabó el vino durante la celebración, María, la madre de Jesús, le informó del problema. Aunque Jesús inicialmente respondió que su hora aún no había llegado, María instruyó a los sirvientes a seguir las instrucciones de Jesús. Él les ordenó llenar 6 tinajas de piedra con agua, y luego transformó esa agua en vino de la más alta calidad. Juan 2, 1-11. Este milagro fue más que una solución a una crisis social. Fue una señal del poder transformador de Jesús y una prefiguración del gozo y la abundancia del reino de Dios. Otro milagro que muestra la autoridad de Jesús sobre la naturaleza es la calma de la tormenta. Mientras Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en un bote, se levantó una gran tormenta y las olas comenzaron a llenar la barca. Mientras los discípulos, aterrados, clamaban por ayuda, Jesús estaba durmiendo tranquilamente en la popa. Despertado por los discípulos, Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y al instante el viento cesó, y hubo una gran calma. Marcos 4, 39. Este milagro no solo salvó a los discípulos del peligro, sino que también reveló la soberanía de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, afirmando que Él es el Señor de toda la creación. Jesús también demostró su poder sobre la enfermedad y la muerte a través de numerosos milagros de sanidad. Sanó a los ciegos, hizo que los cojos caminaran, limpió a los leprosos y expulsó demonios. En una ocasión, un centurión romano se acercó a Jesús, suplicándole que sanara a su siervo, que estaba paralítico y sufriendo terriblemente. Reconociendo la autoridad de Jesús, el centurión declaró que no era digno de que Jesús entrara en su casa, pero que solo tenía que decir la palabra, y su siervo sería sanado. Jesús, asombrado por la fe del centurión, dijo: «De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. Y en ese momento el siervo fue sanado. Mateo 8, 5-13. Uno de los milagros más impactantes y conmovedores de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto y había sido sepultado durante 4 días cuando Jesús llegó a Betania, donde vivía con sus hermanas Marta y María. Ambas hermanas expresaron su dolor y su fe en que Jesús podría haber evitado la muerte de Lázaro si hubiera estado allí. Jesús, profundamente conmovido por el dolor de sus amigas, se acercó a la tumba de Lázaro y después de orar, clamó con voz fuerte: «Lázaro, ven fuera». Juan 11, 43. Lázaro salió de la tumba, vivo y envuelto en las vendas funerarias, demostrando el poder de Jesús sobre la muerte y afirmando su declaración: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11, 25. A través de estos milagros, Jesús reveló que su misión era traer sanidad, restauración y vida. Cada acto milagroso no solo cumplía una necesidad inmediata, sino que también apuntaba hacia una realidad más profunda del reino de Dios. Un reino donde no hay más dolor, enfermedad o muerte. Un reino donde la vida abundante y eterna es ofrecida a todos los que creen en Jesús. Los milagros de Jesús, por lo tanto, fueron señales visibles de la llegada del reino de Dios
y una invitación a todos a entrar en ese reino por medio de la fe. La última cena de Jesús con sus discípulos es uno de los eventos más importantes y significativos de su ministerio. Este acto no solo fue una comida de despedida antes de su arresto y crucifixión, sino que también fue el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, sellado con la sangre de Jesús. En esta cena, Jesús reveló plenamente su misión redentora y preparó a sus discípulos para lo que vendría. Durante la cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Mateo 26:26. Luego tomó una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26:27-28. Con estas palabras, Jesús instituyó la Eucaristía, un sacramento central en la fe cristiana, que simboliza su sacrificio en la cruz y la nueva relación entre Dios y la humanidad basada en su muerte y resurrección. La última cena también fue un momento de profunda traición y dolor. Durante la comida, Jesús reveló que uno de sus propios discípulos lo traicionaría, diciendo: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Mateo 26:21. Los discípulos, entristecidos y sorprendidos, comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Judas Iscariote, quien ya había conspirado con los líderes religiosos para entregar a Jesús, preguntó: «¿Soy yo, maestro?». Y Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Mateo 26:25. Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de Getsemaní, donde Jesús pasó tiempo en oración ferviente, consciente del sufrimiento y la muerte que pronto enfrentarían. Oró diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esta oración revela tanto la humanidad de Jesús como su total entrega a la voluntad de Dios. Aunque sabía que su muerte sería dolorosa y humillante, Jesús estaba dispuesto a obedecer al Padre y cumplir su misión redentora. Mientras Jesús oraba, Judas llegó con una multitud armada, enviada por los líderes religiosos, para arrestar a Jesús. Como señal, Judas se acercó a Jesús y lo besó, diciendo: «Salve, maestro». Mateo 26:49. Este acto de traición por parte de alguien tan cercano fue un golpe devastador para Jesús y para los otros discípulos. Sin embargo, Jesús, en su infinita misericordia, respondió con compasión, llamando a Judas amigo y aceptando el arresto sin resistencia. Mateo 26:50. La traición de Judas y el arresto de Jesús marcan el comienzo de los eventos que llevarían a su crucifixión. Estos acontecimientos no solo revelan la profundidad del amor de Jesús y su compromiso con su misión, sino también la realidad del pecado y la necesidad de redención. La última cena, por lo tanto, no es solo un momento de despedida, sino un preludio a la culminación de la obra redentora de Jesús en la cruz. El juicio y la crucifixión de Jesús son el clímax del relato evangélico, eventos que no solo muestran la injusticia y el sufrimiento humano, sino también el amor y la misericordia infinitos de Dios. A través de su pasión, Jesús asumió los pecados del mundo y ofreció su vida como sacrificio perfecto por la humanidad. Después de su arresto, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, el consejo religioso judío. Allí, enfrentó acusaciones falsas y fue interrogado sobre su identidad y misión. A pesar de los testimonios contradictorios en su contra, Jesús permaneció en silencio hasta que el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió con claridad y autoridad: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 61-62. Esta declaración fue vista como blasfemia por los líderes religiosos, quienes condenaron a Jesús a muerte. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para obtener la autorización para la crucifixión, ya que los judíos no tenían el poder para ejecutar a alguien. Pilato, al no encontrar culpa en Jesús, intentó liberarlo, ofreciendo la elección al pueblo entre Jesús y un notorio criminal llamado Barrabás. Sin embargo,
La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Mateo 27, 20-23. Pilato, cediendo a la presión, se lavó las manos y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Antes de ser crucificado, Jesús fue burlado y golpeado por los soldados romanos. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y una capa púrpura sobre los hombros, y se arrodillaron ante él, diciendo en burla: «Salve, Rey de los judíos». Marcos 15, 18. Luego lo llevaron al Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue clavado en una cruz entre dos ladrones. La crucifixión fue una forma de ejecución extremadamente dolorosa y humillante, reservada para los peores criminales. Mientras colgaba en la cruz, Jesús pronunció varias palabras que reflejan tanto su sufrimiento como su amor. Una de las primeras cosas que dijo fue: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Incluso en medio de su agonía, Jesús mostró misericordia hacia aquellos que lo crucificaron, cumpliendo su enseñanza de amar a los enemigos. También tuvo un momento de compasión hacia uno de los ladrones crucificados a su lado, quien le pidió que lo recordara cuando viniera en su reino. Jesús le aseguró: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23, 43. En su último aliento, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Mateo 27, 46. Expresando la profundidad de su sufrimiento y la separación que sintió mientras cargaba los pecados del mundo. Finalmente, exclamó: «Consumado es». Juan 19, 30, declarando que su obra redentora estaba completa. Jesús entonces entregó su espíritu al Padre y murió. La muerte de Jesús no solo fue un evento trágico, sino también un acto de amor supremo. A través de su sacrificio, Jesús abrió el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. El velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios ya no estaba restringido, sino abierto a todos a través de Jesús. Su crucifixión marcó el fin de la separación entre Dios y el hombre, y el inicio de una nueva era de gracia y salvación. La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo, el milagro que valida todas sus enseñanzas y promesas. Después de su muerte y sepultura, Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, derrotando el poder del pecado y la muerte, y ofreciendo la vida eterna a todos los que creen en él. El primer día de la semana, varias mujeres, incluyendo María Magdalena, fueron al sepulcro temprano en la mañana para ungir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, al llegar, encontraron que la piedra que sellaba la tumba había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se preguntaban qué había sucedido, dos ángeles se les aparecieron y les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». Lucas 24, 5-6. Con gran gozo y asombro, las mujeres corrieron a contar a los discípulos lo que habían visto y oído. Jesús se apareció primero a María Magdalena, quien al principio no lo reconoció, pensando que era el jardinero. Pero cuando Jesús la llamó por su nombre, María, ella lo reconoció y exclamó: «Raboni», que significa maestro. Juan 20, 16. Este encuentro personal muestra la relación íntima y amorosa que Jesús tiene con sus seguidores y su deseo de consolar y fortalecer a aquellos que le pertenecen. Más tarde, Jesús se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. Aunque inicialmente no lo reconocieron, comenzaron a comprender quién era cuando Jesús les explicó las Escrituras y cómo todas las profecías apuntaban a su muerte y resurrección. Finalmente, cuando Jesús partió el pan con ellos, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Lucas 24, 31. Jesús también se apareció a los 11 discípulos mientras estaban reunidos en una habitación cerrada, temerosos de los líderes judíos. Se presentó en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Juan 20, 19. Para disipar sus dudas, les mostró las heridas en sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor resucitado, y Jesús les comisionó a continuar su obra, soplando sobre ellos y diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20, 22.
Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a muchas personas, enseñándoles sobre el reino de Dios y preparándolos para la misión que les había encomendado. En una de estas apariciones, Jesús se reunió con más de 500 personas a la vez, asegurando un amplio testimonio de su resurrección. 1 Corintios 15, 6. Estas apariciones no solo fortalecieron la fe de los discípulos, sino que también les dieron la certeza de que Jesús verdaderamente había vencido la muerte y que su promesa de vida eterna era real. Después de 40 días de aparecerse a sus discípulos y enseñarles, Jesús los llevó al Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí, les dio instrucciones finales, diciéndoles: «Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16, 15. También les prometió que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y que serían sus testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Mientras Jesús hablaba con ellos, fue levantado, y una nube lo ocultó de sus ojos. Hechos 1, 9. Los discípulos, maravillados, miraron hacia el cielo mientras Jesús ascendía, y de repente, 2 hombres vestidos de blanco se les aparecieron diciendo: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1, 11. La ascensión de Jesús no fue solo su regreso al Padre, sino también la promesa de su regreso futuro. Este evento marcó el final de su ministerio terrenal y el comienzo de la misión de los discípulos de llevar su mensaje al mundo. También señaló el próximo envío del Espíritu Santo, quien llenaría a los discípulos con poder y los guiaría en su misión. 10 días después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, llenándolos con poder y capacitándolos para predicar el Evangelio con valentía. Hechos 2, 1, 4. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia y el comienzo de una nueva era en la historia de la redención, en la que el Espíritu Santo habitaría en los creyentes y los capacitaría para ser testigos de Jesús en todo el mundo. La historia de Jesús no termina con su ascensión, sino que continúa a través de la obra del Espíritu Santo en y a través de sus seguidores. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo en la tierra, está llamada a continuar su misión de proclamar las buenas nuevas, a ser discípulos y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido fascinante por la vida de Jesús. Esperamos que hayas encontrado inspiración y comprensión en cada momento de su historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tus pensamientos y reflexiones. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima.